Las vírgenes del fuego. El culto oculto del deseo. En las sombras del tiempo, donde la historia oculta murmura secretos prohibidos, donde los imperios caen y los dioses observan en silencio, existe un mundo que pocos se atreven a conocer. Bienvenido a El lado oscuro del pasado, en el corazón de Roma, donde los mármoles aún guardan secretos y las sombras parecen respirar. Hubo un fuego que nunca debía apagarse, un fuego que no era de guerra ni de forja, sino de algo mucho más profundo. El fuego del deseo. El fuego de las vírgenes del imperio. Se las conocía como las Vestales, las guardianas del fuego sagrado. Mujeres elegidas desde niñas, apartadas del mundo, consagradas a una llama que, según se decía, era el corazón mismo de Roma, pero detrás de su pureza, de sus túnicas blancas y sus rostros imperturbables, latía un secreto prohibido, un poder tan antiguo que Roma misma trató de ocultarlo. Hoy, en el lado oscuro del pasado, descenderemos al templo de Vesta para revelar la verdad de las vírgenes del fuego, mujeres que no servían solo a una diosa, sino al dios del deseo. Cuenta la historia que, mientras el imperio se alzaba y los ejércitos marchaban, una llama ardía sin cesar en el centro de Roma. A su alrededor, el templo de Vesta, pequeño, redondo y más antiguo que la propia ciudad. En su interior, 6 mujeres vestidas de lino blanco, las vírgenes vestales, velaban día y noche. Su deber era simple: mantener encendido el Ignis Sacer, el fuego sagrado que simbolizaba la vida y el alma del imperio. Pero para conservar esa pureza, debían pagar un precio terrible: 30 años de castidad absoluta. Las elegían siendo niñas de entre 6 y 10 años, arrancadas de sus familias patricias para servir no a un dios de amor, sino a uno de fuego. Sus días transcurrían entre ritos, plegarias y secretos. El destino de Roma pendía, literalmente, de sus manos. Si la llama sagrada se apagaba, se creía que los dioses retirarían su favor y el imperio caería. Pero hay algo que la historia oficial no cuenta, porque el fuego, en las antiguas religiones, no era solo símbolo de pureza, era también la representación del deseo, la chispa de la creación, el calor de la vida misma. Antes de que Roma lo llamara Vesta, ese fuego pertenecía a Eros, el dios primigenio del deseo cósmico, el principio que movía a los dioses y a los hombres, el impulso que une los cuerpos y crea los mundos. Las Vestales, sin saberlo, o quizás sabiendo demasiado, eran las últimas herederas de un culto más antiguo, uno donde la sexualidad femenina era una fuerza sagrada, no un pecado. Su virginidad no era una negación, sino una contención ritual. No eran vírgenes por falta, sino por exceso. Ellas acumulaban dentro de sí la energía del deseo, la transformaban y la ofrecían al fuego para sostener la vida de Roma. Pero todo poder tiene su precio, y cuando el fuego del deseo se desborda, Roma castigaba con terror. A la Vestal que rompía su voto de castidad se le acusaba de incestum, un crimen no solo contra el Estado, sino contra el orden cósmico. Su cuerpo, que debía contener la energía sagrada, se había contaminado con placer humano. El equilibrio entre los dioses y los hombres se rompía. Por eso su castigo no era la muerte, era algo mucho peor. La Vestal culpable era conducida en silencio por las calles de Roma, encerrada en una litera cerrada, para que su mirada profana no tocara la luz del sol. Era llevada al Campus Sceleratus, el campo de los malditos. Allí, bajo tierra, la esperaba una tumba. Dentro, una lámpara, una jarra de agua, un poco de pan y una cama. No la mataban, la enterraban viva, sellaban la entrada con piedra y Roma volvía a respirar. El fuego seguía ardiendo, pero una vida se consumía en silencio, ofrecida como sacrificio. Porque si una Vestal rompía su voto, no solo desafiaba a los hombres, desafiaba al dios que ardía dentro de ella. En las profundidades del Atrium Vestae, las Vestales guardaban más que fuego. Custodiaban los Pignora Imperii, los talismanes que garantizaban el dominio de Roma. Entre ellos, se decía, estaba el Palladio, una estatua traída desde Troya,
regalo de los dioses. Pero los cronistas susurran otra cosa, que entre esos objetos había un manuscrito, un texto prohibido, un testamento perdido. Allí se hablaba de los antiguos ritos del fuego del deseo, de cómo canalizar la energía vital, cómo purificarla, cómo transformarla en poder espiritual. Quizás las vestales nunca abandonaron ese conocimiento. Quizás, cada noche, bajo la luz titilante de la llama eterna, recitaban las palabras antiguas, palabras que Roma temía. Durante más de 1000 años, el destino del imperio dependió del pulso de ese fuego. Pero ningún imperio arde para siempre. En el año 391 d.C., el emperador Teodosio I decretó el fin del culto. El fuego fue apagado, el templo sellado, las últimas vestales, exiliadas o convertidas. El cristianismo había reemplazado al deseo con la culpa. La llama divina se convirtió en pecado, y el conocimiento de las vírgenes del fuego fue borrado de la historia. Pero los secretos no mueren, solo duermen. Algunos dicen que en las catacumbas de Roma aún arde una pequeña llama, que una orden de mujeres la protege, esperando el día en que el mundo vuelva a entender que el deseo no es pecado, sino la fuerza que mantiene viva la creación. Las vestales fueron temidas y veneradas, fueron el puente entre la carne y lo divino. Su virginidad fue su prisión y su poder. No fueron esclavas del fuego, fueron su encarnación. El imperio cayó, pero el fuego del deseo sigue ardiendo en nosotros. En cada creación, en cada impulso, en cada chispa que se niega a morir. La historia de las vírgenes del fuego no es solo la historia de Roma. Es la historia del eterno conflicto entre el control y la pasión, entre la fe y el deseo, entre el hombre y los dioses. Porque lo divino no siempre está en los cielos. A veces, arde dentro de nosotros. Si te atreves a mirar más allá del mito, si quieres descubrir los secretos que la historia ha intentado enterrar, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje. Porque las sombras aún guardan nombres olvidados y el fuego nunca se apaga. Esto fue El lado oscuro del pasado.